Buenos días para todos. Bueno, me presento, mi nombre es Angie, hago parte del equipo de investigación, innovación y convenio de docencia de servicio de la Clínica Colombia. El día de hoy va a ser la ponente de este webinar. La idea es darle la bienvenida a la fonoaudióloga María Camila Sánchez Escarpeta, la cual es fonoaudióloga egresada de la Universidad de Santiago de Cali, diplomada en fonoaudiología hospitalaria con experiencia en el manejo de trastornos de deglución y la voz en ámbitos clínicos con pacientes críticos, crónicos y hospitalizados en evaluación, diagnóstico, rehabilitación y habilitación de los desórdenes funcionales del sistema estomatognático. Actualmente se desempeña como fonoaudióloga asistencial en el área de UCI y de apoyo en hospitalización en la Clínica Colombia, garantizando así procesos de atención óptimos y de recuperación intrahospitalaria. Cualquier duda, inquietud o novedad que surjan a lo largo de la presentación, al finalizar vamos a dar ese espacio para que puedan hacerlas a través del chat. De todas maneras, las pueden ir escribiendo y al finalizar pues yo las voy expresando para que puedan ser contestadas. ¿Listo? Entonces le damos la bienvenida a la ponente. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, ¿me escuchan bien? Confirman, por favor. Listo. Voy a compartir la pantalla. Me confirma si están viendo. Bueno. Ahora sí. Bueno. Muchas gracias por este espacio. El día de hoy es hablar y comentar un poco acerca de esa prescripción de la dieta dentro del marco de la IPSI para pacientes con disfagia. Es un tema bastante nombrable, bastante importante en este ámbito de la fonoaudiología. Bueno, los temas que se irán desarrollando a lo largo de este webinar, pues básicamente temas de disfagia inicialmente. Luego, cómo surgió ese desarrollo de la iniciativa, cómo está estructurado este sistema de la IPSI, cuáles son esos métodos de comprobación de la IPSI para cada uno de esos niveles, también cómo realizar esa prescripción de la dieta, la interdisciplinariedad que está también incluida en este manejo y también encontrar un poco acerca de cuáles son esas barreras comunes y esos riesgos que van a generar el manejo inadecuado de este sistema. Bueno, inicialmente entonces tenemos acá un proceso de glutorio normal con el tránsito de un líquido. ¿Listo? Como sabemos, este líquido es contenido en boca, posteriormente es llevado como hacia la parte posterior e impulsado para lograr como su recorrido hacia la parte faríngea. ¿Listo? Tengamos en cuenta que el líquido, al ser tan fino, va a ser menos viscoso, va a fluir con mayor rapidez, por ende vamos a requerir de un mayor control lingual y también control labial, evitando como un escape prematuro. Ya hacia fase faríngea encontramos entonces que lo que ya reconocemos como la activación de ese reflejo inmediato, también esa elevación laringea, el cierre como tal de esa vía aérea, impidiendo pues el paso de algún material patógeno hacia esa vía aérea. Y en la apertura también de ese esfínter esofágico superior para continuar el paso del polo de forma efectiva hacia el esófago, evitando de pronto una penetración o una aspiración. ¿Listo? Y pues finalmente hacia la fase esofágica, que lo ideal es que este continúe su tránsito hacia el estómago mediante pues esos movimientos peristálticos. Es un proceso de glutorio que ya conocemos. Bueno, a continuación tenemos también una videofluoroscopia en una vista lateral. Este es un mismo proceso normal, pero en este caso estábamos viendo un proceso de glutorio para un sólido, donde aquí se implementa una nueva función estomatognática que es la masticación. Entonces esto logra como la descomposición del polo con ayuda pues de la saliva, logrando como un polo más cohesivo y asimismo pues que este logre su recorrido. Esto es un proceso normal de glutorio.
Bueno, las implicaciones de la disfagia son bastante profundas que van a incrementar un mayor riesgo de ¿qué? De aspiración, incluso llevando a un compromiso pulmonar, que ya conocemos como una neumonía aspirativa, también una desnutrición o incluso una deshidratación. También tenemos unos factores de riesgos asociados a la disfagia, pero también a la neumonía aspirativa, tales como una ACV, un trauma craneoencefálico, alguna patología neurodegenerativa, enfermedades neurológicas, una presbifagia o incluso esas patologías oncológicas a nivel de cabeza y cuello, y entre otras y muchas que se encuentran asociados como tal a este síntoma. Muchas de estas patologías las encontramos como tal acá en la clínica, son una de las más frecuentes que logramos manejar dentro de la clínica colombiana. Bueno, entramos un poco ya hacia el tema de la rehabilitación de la disfagia. Cumplimos un papel fundamental como fonoaudiólogos. Inicialmente lograr una evaluación general de la deglución, de cómo está el paciente a nivel de pares craneales, a nivel de función motora, musculatura, cómo está esa musculatura, sensibilidad y demás. Listo, para así poder determinar cómo está esa seguridad, esa eficiencia como tal de la deglución, y va de la mano el prescribir esa consistencia para poder educar tanto al equipo interdisciplinar asistencial como a la familia, que es también un papel fundamental dentro de esta situación. Ya hacia la parte de la rehabilitación, entonces encontramos que la rehabilitación tradicional de la deglución nos va a dividir en dos partes fundamentales. Una que es una terapia directa y la otra la terapia indirecta. A nivel de terapia directa, pues conocemos el manejo de bolos, el manejo de alimentos, que aquí se van a incluir un poco lo que es las maniobras posturales, maniobras cefálicas, maniobras deglutorias. Bueno, eso ya va muy relacionado en cuanto a la necesidad propia del paciente, que ya hemos identificado previamente con una evaluación general. Y a nivel indirecto encontramos entonces ya como una terapia miofuncional, algo que no está relacionado mucho con el tema de bolos alimenticios y demás, ni de manejo de dosis terapéuticas. Dentro de esta terapia tradicional deglutoria, entonces encontramos también la adaptación de las consistencias, que aquí es donde vamos a iniciar a profundizar un poco, que es el tema de la IPSI. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la IPSI? La IPSI es una iniciativa internacional estandarizada de dietas para pacientes con disfagia. Fue una iniciativa creada hacia el año 2013, la cual tuvo objetivo lograr como esa estandarización de terminologías, que no para muchos un blando o un espeso anteriormente significaba diferentes cosas, y también lograr como esa clasificación tanto de alimentos sólidos como de los líquidos. Entonces fue un marco global que logró definir ese tema de sólidos, ese tema de espesores de líquidos, logrando así una creación de 8 niveles, desde un nivel 0 hasta un nivel 7. ¿Listo? ¿Qué objetivo tuvo esta iniciativa? Inicialmente, aumentar esa seguridad para el manejo tanto de texturas líquidas como de texturas sólidas, haciendo uso de terminología en común, que fuera utilizada para todas las edades. Estamos hablando desde un ciclo de neonatos hasta incluso un paciente adulto mayor, un geriátrico. También la idea con esto fue que fuera usado en todos los ambientes del cuidado, desde una casa de cuidado, una clínica, hospital, también incluso hasta un ámbito de colegio, escuelas para la población pediátrica infantil. Y finalmente que fuera usado y que fuera apto para todas las culturas, hablando desde todos los países, continentes, que se lograra hablar un mismo idioma. Bueno, de acuerdo con unos artículos, inicialmente un artículo que buscó la necesidad de internacionalizar esta terminología, poder clasificar, y también otro artículo que nos habla mucho sobre esa rheología, cómo son esas texturas, cómo son esas características propias de cada una de las dietas. Logró evidenciar que el espesar líquidos nos ayuda mucho a pacientes quienes van a aspirar líquidos finos. También hay evidencia que existe que líquidos muy espesos van a generar residuos y van a comenzarse a acumular en esas regiones donde ya conocemos que pueden ser unos senos piriformes, una vallécula. ¿Listo? También hay evidencia de que los sólidos y los espesos van a requerir un poco más de esfuerzo a nivel de procesamiento oral y de la deglución. También la modificación de la textura va a mejorar la cohesión del bolo, a reducir un poco esa fragmentación y lograr facilitar el tránsito del bolo seguro.
Bueno, a continuación encontramos como tal esta estructuración del sistema de la IFSI. Encontramos entonces los 8 niveles. Tenemos a un lado los líquidos. Estos líquidos van desde un nivel 0 a un nivel 4 y los sólidos los encontramos desde un nivel 3 a un nivel 7. Como podemos observar, el nivel 3 y el nivel 4 los encontramos en ambos. ¿Por qué? Porque esta es una transición que se va a hacer desde los líquidos hasta los sólidos. Listo, vamos entonces a entender un poco más sobre cada uno de estos niveles. Tenemos inicialmente entonces el nivel 0. El nivel 0 es fino, este va a fluir así como el agua, va a ser un poco más rápido, este va a poder ser administrado por medio de un pitillo, de una tetina. Todo esto también va de la mano con esas habilidades o la edad del paciente con el que estemos o con lo que vayamos a adaptarnos. Este va a requerir lo importante que, inicialmente recordemos que las características orofaringias van a estar muy de la mano con esa evaluación general que va a realizar el fonoaudiólogo previamente, que somos nosotros quienes vamos a manejar esa biomecánica de glutoria y que vamos a poder identificar entonces cómo se va a adaptar cada uno de estos niveles. ¿Listo? Entonces es importante que para el nivel 0 los pacientes puedan requerir una activación refleja inmediata, ya que va a requerir un mayor control a nivel lingual. Es importante que haya un buen cierre laringio. Ya luego hacia nivel 1, que son los ligeramente espesos, estos sí van a fluir un poco leve, pero no tanto como, no van a fluir tan rápido como un líquido claro. ¿Listo? Estos se van a escurrir fácilmente, también va a ser posible que sea administrado por un pitillo, por una jeringa, y es importante que los pacientes que tengan este nivel logren tengan primero un moderado control lingual. O sea, aquí ya no requerimos como tal de un control exagerado, ¿no? Va a haber una menor demanda en cuanto al reflejo, en la activación del reflejo del glutorio. Estos podemos estar hablando de pronto de un suplemento oral, de pronto un jugo más espeso, podemos mirar de pronto frutas que generan esa fibra, generándonos un poco más de espesor. Ya hacia nivel 2, que es también llamado poco espeso, este va a correr un poco más lento, puede ser tomado por cuchara y no se va a derramar como tan fácil. Sin embargo, no, pues va a seguir pasando por medio de un pitillo, va a ser un poco más cohesivo en comparación con los demás niveles. También vamos a requerir de una fuerza lingual. Aquí ya empieza a incrementar un poco esa fuerza lingual nuevamente para lograr la propulsión. Anteriormente era para evitar un derrame previo, un derrame prematuro, y ahora es para lograr esa propulsión hacia fase faríngea. Debe haber un mejor control oral faríngeo y pues continúa esa contención del bolo. ¿Listo? Entonces aquí también implementamos regiones musculares a nivel de periorbiculares. Entonces podríamos estar hablando de un jugo tipo néctar, de yogures, una avena. ¿Listo? Continuamos con los niveles 3 y 4. Lo que les decía, los niveles 3 y 4 son un punto de transición. Entonces, un nivel 3, también llamado licuado o moderadamente espeso, es un flujo lento y pesado, sí, se va a poder servir con cuchara. Sin embargo, aquí todavía no entra ese patrón masticatorio, no entra ese patrón de trituración ni ninguna de las fases masticatorias. Va a requerir, sí, de una mayor fuerza lingual, que era lo que yo les decía, pero esto va más guiado hacia la posteriorización del bolo. Va a haber una mayor contracción faríngea para lograr una disminución como tal de estos residuos, una mayor resistencia muscular general, evitando que de pronto el paciente se nos vaya a fatigar, logrando pues un mayor esfuerzo. Ya hacia nivel 4, también llamado los purés o extremadamente espeso, en este sí va a mantener una forma en la cuchara, no va a haber tanto un derrame, va a ser de alta viscosidad por lo mismo, va a mantener una forma muy uniforme, lo ideal es que no tenga grumos, que no sea pegajoso, y aquí ya empieza un poco más ese tema de la presión lingual. ¿Listo? También es importante que haya una fuerza de la constricción faríngea para lograr evitar residuos igualmente en el nivel 3 y una mayor resistencia muscular general, por lo que les decía que de pronto el paciente se nos va a poder fatigar. Como tal en este nivel también lo podemos evidenciar para pacientes que cuentan con una odinofagia o incluso con un dolor al masticar.
Esto muchas veces también lo usamos acá en la Clínica Colombia para pacientes que de pronto no tienen una buena adaptación de prótesis dentales, que de pronto están en espera de su adaptación, que no tienen piezas dentales, que son edéntulos. Entonces pues también lo usamos mucho para ese tipo de pacientes y lo implementamos. Bueno, ahora sí vamos a pasar un poco sobre el tema de los sólidos. Los sólidos ya entran hacia un nivel 3 a un nivel 7. Recordemos que el 3 y el 4 entra en ambos niveles, en ambos tipos de consistencia, tanto líquidos como sólidos. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo se evidencia esa transición de los líquidos a sólidos? Hacia un nivel 3 encontramos que es un control motor un poco moderado, pero ya hacia un nivel 4 ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque requerimos el sostener ese bolo, el posicionarlo, el poder propulsarlo activamente. Ya hacia una demanda motora, el nivel 3 va a ser un poco más moderado, un nivel 4 ya va a requerir un poco más de una demanda lingual para exactamente el mismo proceso. Debe haber una mayor presión lingual, una mejor coordinación de lengua y paladar. A nivel de tránsito de glutorio, pues el nivel 3 va a fluir un poco más lento en comparación con el nivel 4, ya que en el nivel 4 va a depender directamente de esa propulsión lingual. ¿Listo? Ya que este no va a fluir solo, ya que este va a requerir de esos movimientos coordinados linguales. A nivel de seguridad, el nivel 3 es un poco, entre los dos, es un poco más seguro, va a reducir un poco esa aspiración, que en el nivel 4, al ser tan cohesivo ese bolo, al ser tan firme y más compacto esta consistencia, pues no va a poderse deslizar fácilmente. ¿Listo? Y hacia la eficiencia, pues en ambos van a presentar una eficiencia buena. Hacia el nivel 4 va a aumentar un poco si esos residuos orales y faringeos, que era lo que ya les explicaba. Y pues es importante tener en cuenta que el paciente incluso se nos puede fatigar. Ya hacia un nivel 5, también llamado picado y húmedo, es un sólido que debe ser bastante húmedo, van a ser partículas pequeñas y blandas. Lo importante es que sea húmedo, ¿listo? También aquí el paciente va a requerir una masticación leve a moderada. Es importante que también haya esa masticación en función de bilateralidad alternante, que haya una coordinación de mejilla y lengua para poder agrupar y formar ese bolo, y que haya también una fuerza lingual para esa propulsión. Traigo un poco de los ejemplos o alimentos que se van a poder utilizar en este tipo de consistencias, como son las carnes, como deberían ser el pescado, el pan, cereales, frutas y verduras, que es como lo que más se vería en este tipo de niveles. A nivel 6, en nivel 6, en comparación con un nivel 5, bueno, esto ya no va a requerir tanto de que sea tan húmedo. Lo importante ya en este es que cuando se libere el líquido sea lo más mínimo posible. Siguen siendo trozos pequeños, lo importante es que siga siendo blando y que pues se pueda cortar con facilidad, sin necesidad de pronto de un cuchillo, sino de pronto ya con una cuchara o un tenedor. A nivel, bueno, los pacientes que requieren como tal este nivel deben de tener primero una mayor fuerza mandibular, una masticación bilateral coordinada y una adecuada formación del bolo. ¿Listo? De igual forma, traigo algunos ejemplos de qué alimentos y cómo se deberían de preparar en estos pacientes. ¿Listo? Aquí vemos que entonces en el caso del arroz debe ser cohesivo, no va a ser pegajoso. Aquí ya se va a hacer un poco uso del arroz, que es uno de los alimentos que por lo general no tiene sus dudas. Ya hacia el nivel 7 es muy particular porque hacia la iniciativa que fue creada en el 2013, se creó pensando en 8 niveles exactos, o sea que el nivel 7 fuera una consistencia normal, que no requiriera de unas compensaciones ni adaptaciones ni demás. Pero ya hacia el año 2023, 2022, 2023 aproximadamente, se pensó más en que en el nivel 7 se dividiera en dos formas. Uno que fuera inicialmente de fácil masticación y otro que fuera ya una regular, una dieta normal. Listo, entonces tenemos aquí la de fácil masticación, que siguen siendo alimentos blandos, de igual forma con el nivel 6, que se puedan cortar fácilmente, sin requerir de un esfuerzo máximo ni de un cuchillo. Aquí no se va a implementar todavía ni alimentos secos, ni con fibras, ni duros. ¿Listo? Sí va a requerir de pronto, pues va a mantener de pronto su tamaño regular, pero sin embargo no va a tener que tener como esa fuerza para desgarrar o para morder.
¿Listo? Es importante también tener en cuenta que los pacientes deben tener una masticación funcional hacia un leve o moderado, no es necesariamente que tengan una masticación muy fuerte, debe haber una movilidad lingual adecuada para lograr la formación del bolo. Es importante también que haya una fuerza mandibular, un ascenso y descenso mandibular hacia plano vertical y horizontal. Listo, traigo también otros ejemplos. En este caso podemos observar que ya el arroz no está como con una adaptación específica, ya que aquí simplemente el paciente puede ingerir el arroz sin ninguna modificación. Listo, y ya finalmente tenemos hacia el nivel 7, que es el regular que les decía. Como tal no va a tener ninguna modificación en cuanto a consistencia en la textura. Ya aquí se van a implementar alimentos duros con fibras, su tamaño ya va a ser a libre, o sea, ya el paciente va a poder cortar su pedazo y va a podérselo introducir y poder lograr ese patrón. También es importante pues que ya el paciente aquí tenga una masticación completa, una fuerza mandibular conservada y que logre como tal una movilidad lingual multidireccional, ya sea hacia un plano vertical y horizontal. ¿Listo? Bueno, a continuación entonces tenemos esos métodos de evaluación de la IFSI, que ya son unos métodos de comprobación. Lo ideal es que estos métodos no se hagan todo el tiempo, sino que ya la central de alimentos logre tener una prueba, un protocolo estandarizado, que ya solamente sea que al momento de deliberar como la dieta ya hacia los pacientes, pues se hará una única prueba de comprobación. Pero lo ideal es que ellos ya tengan su protocolo estandarizado para poder que no por cada dieta que hagan, pues estar probando. Entonces tenemos que la prueba de flujo se va a hacer directamente para los líquidos, una prueba de tenedor para algunos sólidos y la prueba de inclinación de cuchara para algunos purés. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esa prueba de flujo? Esa prueba de flujo requerimos de una jeringa de 10 ml, importante retirar el émbolo y poder introducir ese líquido que se va a valorar dentro de la jeringa, ocluyendo el embudo como tal de la jeringa, e iniciar un cronómetro de 10 segundos. Lo ideal es que el residual que va a quedar en la jeringa, de acuerdo a los ml que queden en la jeringa, es cada uno de los niveles de líquidos tiene su valoración específica. Esto aquí podemos ver, entonces se va a deliberar el dedo para poder que este corra. ¿Listo? Listo, entonces lo que yo les decía, para cada uno de los niveles se debe tener presente qué tanto va a transcurrir este líquido. Hacia un nivel 0 esperamos que no haya sino menos de 1 ml en la jeringa después de los 10 segundos. Hacia un nivel 1 esperamos de 1 a 4 ml. A medida que se va haciendo un poco más cohesivo ese bolo, más espeso, se va a quedar un poco más de residuo dentro de la jeringa porque va a correr un poco más lento. Aquí podemos ver hacia un nivel 3. En nivel 3 pues no va a ser posible administrar con un contenedor por el derrame que va a haber entre las ranuras. Observar. Bueno, ¿qué relación tiene esta prueba de flujo con los procesos biofísicos? Como tal, esta prueba de flujo va a representar la velocidad y el comportamiento del bolo hacia el tracto digestivo, cómo va a lograr su tránsito del bolo a nivel faríngeo. Entonces tenemos que hacia un nivel 0 pues va a ser una baja viscosidad, va a requerir de pronto una mayor rapidez en cuanto a los movimientos coordinados de lengua, paladar, supraoideos y laringe. Va a ser una baja presión lingual, no vamos a requerir tanta presión hacia parte posterior. Debe haber un cierre glótico inmediato, una apertura rápida del esfínter esofágico superior y una aspiración. El riesgo pues va a ser una aspiración o escape prematuro, que si no hay un control lingual o labial, que era lo que yo les decía inicialmente. Ya sea un nivel 1, encontramos que es una viscosidad levemente aumentada. Va a requerir de una mejor sincronía oral-faringia, una presión lingual baja, un cierre glótico funcional del esfínter esofágico debe ser una apertura oportuna. Ya a nivel de riesgos encontramos que debe ser encontramos leves residuos a nivel oral, postdeglución. Ya hacia nivel 2, que es un bolo, una consistencia un poco más cohesiva, un flujo controlado, debe haber una sinergia muscular a nivel de lengua más constrictores faringios, lo cual deben estar algo activos.
A nivel de presiones digestivas, es importante tener en cuenta que este nivel debe generar una presión oral moderada para su propulsión. Creo que les decía, entre más cohesivo, mayor propulsión debe haber. Debe haber una apertura del esfínter esofágico más demandante por la mayor resistencia que va a tener este bolo, y el riesgo es más hacia esa fatiga que va a presentar el paciente. Opción nivel 3, hacer una alta viscosidad, el flujo va a ser un poco más lento, va a requerir de una actividad lingual más elevada, de supraoideos y de faringeos también va a haber una actividad más alta. Hacia el nivel de presiones digestivas va a haber una alta presión oral y faringea. En válvulas va a ser un poco más demandante ese esfínter esofágico superior. Y sin embargo, en este nivel, en nivel 3 y nivel 4, vamos a encontrar bastante, que puede quedar bastante residuo a nivel faringeo. Entonces, por eso es importante un mayor control. Nivel 4, pues es una viscosidad totalmente alta, como vimos, tipo purés. A nivel de sinergia máxima, en esta energía de lengua, faringos, laringios. Debe haber unas presiones elevadas sostenidas y requiere de esa apertura eficiente esfínter esofágico superior y cierre glótico mantenido. Bueno, ahora vamos a ver cómo es ese comportamiento a nivel faringeo con cada consistencia. Aquí traigo los 3 primeros niveles, podemos ver ese comportamiento. Voy a pararlo un momentico aquí. Encontramos un nivel 1 y un nivel 2. Hacia nivel 0 observamos que los líquidos pues van a fluir más rápido, no va a mantener una forma. Ya hacia un nivel 1 podemos observar que ya una especie de forma. Sin embargo, debido a sus rigurosidades, va a generar diferentes vías. Encontrar diferentes vías. Bueno, ahora observemos un nivel 2. ¿Cómo es ese nivel 2? ¿Cómo se comporta? Observamos que va a mantener una forma uniforme, va a ser independientemente de las rigurosidades, este va a mantener como su cohesión. Y al ser cohesivo, vamos entonces a intuir que hacia la precisión, la medición y de los movimientos de las estructuras que están vinculadas como tal a esta frecuencia de glutoria, puede favorecerle un poco este tipo de niveles, ¿bien? Por manejar un poco este tipo de consistencias. ¿Listo? Ahora bien, listo, ahora bien, veamos un nivel 3 y un nivel 4. ¿Cómo se comporta ese nivel 3 y este nivel 4? Lo que les decía, son un poco más cohesivos, van a fluir un poco más lento, que esto incluso puede generar residuos por las mismas rigurosidades. Entonces aquí es donde vamos a tener un poco mayor control. Podemos ver aquí una biofluoroscopia en un paciente que claramente se nos está aspirando. No, te lo pongo. Entonces aquí podemos visualizar el fundamento de que esa acción motora va muy relacionada al manejo de las consistencias. Bueno, continuando entonces, ¿cómo es esta comprobación con el nivel 4? Tenemos la prueba de tenedor y la prueba con cuchara. Lo ideal es que este bolo pues mantenga su forma uniforme, no sea pegajoso, e incluso que no vaya a dejar residuos, porque como podemos evidenciar en el video anterior, al ser tan cohesivo nos va a dejar bastantes residuos. Aquí traigo un ejemplo de cómo debería ser. Lo importante es que no sea pegajoso, que mantenga su forma. En comparación con este, que observamos que deja bastante residuo y es muy pegajoso. Listo, ya sea nivel 5 y nivel 6. A nivel 5 encontramos la presión contenedor. Lo importante es que sean partículas pequeñas, que al aplastar pues no requiera de mucho esfuerzo. Sigue siendo húmedo, lo importante es que sea húmedo y pues mantenga una forma. Ya sea nivel 6, también vamos a tener esa prueba con tenedor o cuchara. Lo ideal es que se corte fácil, que sean trozos pequeños. Podemos observar como en el caso del banano, aquí vemos. No va a ser duro, lo importante no es incluir tampoco alimentos con fibras ni crujientes. Encontramos en nivel 5, no se van a separar esas partículas.
ya hacia nivel 6. Entonces, que primero su medida y segundo que no deje residuos. Y ya hacia nivel 7, en parte de fácil masticación, podemos observar cómo se parte fácilmente sin necesidad de un cuchillo, únicamente usando el tenedor. Van a mantener todavía esos trozos aproximadamente entre 1,5 centímetros a 1,5 centímetros. Bueno, entonces continuando un poco con la prescripción de la dieta, tenemos unos principios fundamentales y unas variables clínicas. Hacia principios fundamentales tenemos entonces esa eficiencia, como debe ser. Primero, que haya de residuos a nivel faríngeo, a nivel oral. También la fatiga, que el paciente no notar tan rápido. Permitir también una ingesta suficiente para el paciente. A nivel de seguridad de glutoria, pues primero que no hayan estos signos clínicos como lo son una tos, una voz húmeda, que siempre tenemos que valorar durante el momento de alimentación para cada uno de los pacientes, cómo el paciente va a controlar ese bolo. Así a nivel nutricional, entonces encontramos que el poder garantizar ese aporte calórico, evitando que el paciente de pronto se nos vaya a desnutrir. Aquí también vamos muy de la mano con el equipo de nutrición. También encontramos las variables clínicas. Entonces en variables clínicas esto es súper importante tenerlo presente a la hora de adaptar estas dietas. Inicialmente tenemos el nivel de consistencia, que el paciente no esté tan somnoliento, porque ¿qué nos va a ocasionar la somnolencia? Primero, un mayor riesgo de aspiración. Fundamental, el paciente no va a lograr cumplir con toda esa opción motora que requiere para cada una de las consistencias. Requiere de consistencias más seguras, entonces mirar, bueno, el paciente por qué está así, entonces aquí entramos ya a dialogar también con el equipo interdisciplinar, buscando soluciones. A nivel de control motor, entonces evitar que, evidenciar que el paciente tenga un buen sellado labial, una formación del polo, una movilidad lingual, incluso para lograr esa propulsión del mismo. Hacia control faríngeo, entonces que cómo está ese reflejo de glutorio, que no haya una praxia de glutoria, que hay una elevación laringea. Si hay una alteración, entonces mirar qué tanto riesgo hay de aspiración para este paciente, cómo vamos a manejarlo con cada una de las consistencias, si requiere de una adaptación a nivel postural, cefálica. Ya hacia nivel cognitivo, entonces si el paciente nos logra seguimiento de órdenes, si es un paciente con antecedentes de demencia y demás, cómo está esa capacidad de autorregulación, si es un paciente que de pronto está combativo, que de pronto no quiere colaborar. Es súper importante tener en cuenta el momento de la alimentación. También es súper importante tener en cuenta la sensibilidad, cómo está esa sensibilidad del paciente. Baja sensibilidad significa que es que el paciente no va a lograr percibir esos residuos que va a quedar en boca, entonces no va a lograr una siguiente deglución y va a seguir acumulando y acumulando residuos. Y también súper importante el diagnóstico de base, cómo es ese paciente, tiene un diagnóstico neurológico, un diagnóstico estructural, anatómico, iatrogénico, incluso funcional. Bueno, ¿cómo es importante formular esta prescripción? Primero, identificar en qué nivel de líquido o sólido o ambos se van a dejar al paciente y con qué indicaciones específicas se van a dejar de acuerdo a las necesidades del paciente. ¿Qué adaptaciones vamos a dejarle al paciente? Si de acuerdo al volumen del bolo, entonces si es más pequeño, entonces va a haber un mayor control, o la velocidad entre un ritmo lento, un ritmo pausado, bueno. Y hacia nivel postural, si el paciente requiere de pronto lo que les decía, un comportamiento postural de cabeza flexionada, de posición erguida, hacia 90 grados, bueno, ahí ya tenemos que mirar cómo se comporta mejor el paciente. Si el paciente de pronto requiere ser asistido para cada una de estas dietas, o si el paciente definitivamente es independiente y logra realizar este manejo él solito, logra llevar su cuchara a la boca. Hemos tenido pacientes acá que incluso logramos quitarles esas sujeciones porque a veces en el momento están de pronto combativos, nos empiezan a retirar dispositivos y demás, pero en el momento de alimentación se nos comportan súper bien, el paciente logra cumplir con ese momento de alimentación con la supervisión. Claramente es importante siempre estar pendiente si el paciente está logrando ese control de volumen. A nivel de enfoque nutricional, ¿cómo está este paciente? No significa que un paciente que tenga un nivel 3 no vaya a tener un aporte calórico ideal. Lo importante es que de la mano con nutrición, este paciente con un IPSI-3 logre tener los micro o macronutrientes en general, que el paciente no se nos vaya a desnutrir.
También ellos van a identificar si de pronto el paciente requiere un suplemento nutricional de acuerdo a las necesidades propias del paciente, que es lo que yo les decía, un trabajo interdisciplinario. El objetivo real de la prescripción que nos dejó este sistema es lograr una seguridad, una eficiencia y un adecuado aporte calórico. Les traigo una frase que es: no solo se prescribe textura, se prescribe funcionalidad y nutrición. Bueno, ¿cómo es este trabajo interdisciplinar? Acá en el área como tal de nutrición, lo ideal, bueno, esto va muy relacionado a que los protocolos que manejamos acá en la Clínica Colombia. Entonces tenemos que nutrición va a lograr ese ajuste calórico, si el paciente requiere suplemento, no requiere suplemento, a nivel de enfermería o auxiliares, entonces que nos colaboren con ese tema de verificación y solicitud de las dietas hospitalarias de acuerdo a lo que nosotros les indicamos, que ellos logren esa administración segura bajo las recomendaciones propias que les estamos dejando, que logren ese monitoreo de signos vitales, que el paciente de pronto no vaya a presentar una inestabilidad hemodinámica, también lograr esa replicación de información entre entrega de turnos, entonces que el paciente, el auxiliar que está en el momento del turno al que uno le da las indicaciones, entonces que él mismo logre esa réplica de información al siguiente turno. Ya a nivel de medicina o la especialidad, entonces es importante que ellos ya tengan en cuenta que debe cargarnos unas valoraciones de acuerdo a los factores de riesgo, ya sea de aspiración, de disfagia o riesgo de desnutrición, que era lo que yo les decía inicialmente. Factores de riesgo de acuerdo a los diagnósticos, que es importante que ellos tengan presente para que nos carguen esas valoraciones. También va muy relacionado con los tratamientos, entonces si el paciente está muy somnoliento, ¿por qué es? ¿Qué medicamento estamos manejando? ¿Qué dosis? ¿En cuántas veces al día no la están manejando? Si en el día el paciente come, entonces mirar a ver qué posibilidad hay de que las dosis sean disminuidas, sean ajustadas, o de pronto que solamente se lo den en la noche. Bueno, ahí ya entra un diálogo directamente con el especialista, con el médico a cargo. Y el papel fundamental también, que es el papel de la familia, de los cuidadores. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a estar con el paciente casi que 24/7, entonces deben estar muy pendientes de cómo está esa preparación correcta de la dieta, que ellos logren reconocer las consistencias mediante una educación previa al familiar, y ya que ellos pues también son unos coterapeutas. Bueno, también nos encontramos con unas limitaciones o unas barreras comunes. ¿Cuáles son esas? Una mala clasificación de niveles, uso de términos no estandarizados, prescripciones incompletas, que de pronto el espesamiento sea incorrecto, no sea el adecuado, no se esté usando ese sistema de la IPSI, haya una variabilidad en la preparación, que de pronto no lo estén dejando un poco más espeso. Bueno, el no reevaluar, es súper importante que nosotros como fonoaudiólogos entremos a esas valoraciones periódicas para mirar cómo está ese seguimiento y esa evolución del paciente, y asimismo, de acuerdo a las evoluciones y demás, lograr hacer un ajuste pertinente. Que hay una baja adherencia, entonces que el paciente, si el paciente está alerta y tiene un Glasgow 15-15, entonces que el paciente no logre seguir esas indicaciones que se le dijo, o que el familiar, ay no, pero es que el paciente está con un IPSI-2, pero no, es que el paciente me estaba pidiendo que una pechuga de pollo, que entonces pues ahí tampoco nos está comprendiendo cómo es esa indicación de la IPSI. Y también traigo otra limitación también que se puede ver mucho, que es el factor económico, porque de pronto el costo de espesantes, un mayor tiempo de preparación, la necesidad como tal de capacitar al personal, entonces bueno, toca estar capacitándolos a todos para que tengan en cuenta este sistema, el acceso limitado a algunos contextos. Todas estas limitaciones o barreras pueden llevarnos hacia un riesgo, que es el riesgo que ya conocemos como una aspiración y una desnutrición. Pero no quiero que lo veamos más como una oportunidad, quiero que lo veamos más como una oportunidad de mejora en un trabajo conjunto con el equipo interdisciplinar, un equipo asistencial, nutrición clínica, también ese apoyo administrativo, esos vínculos cooperativos, que eliminemos como fonoaudiología, que eliminemos como esa brecha que hay todavía para el manejo de la IPSI. Traigo un artículo, es un estudio que fue realizado en Nueva Zelanda hacia el año 2022 en un centro geriátrico. Ese nos dice nos dejó
Unas evidencias que dice que el cumplimiento de la dieta llegó a ser de un 44% a un 90%. Mejoró tanto también el conocimiento del personal, la implementación de la IPSI, ¿no? Mejoró el conocimiento del personal e incrementó la seguridad para el manejo de la alimentación. Entonces esto nos va a sustentar un poco a nivel de evidencia cómo se comporta, cómo sería el manejo con IPSI o un manejo sin IPSI. Cómo va a ser esa seguridad del paciente, consistencia estandarizada según la capacidad de con una IPSI, pero si no la usamos, ¿qué va a pasar? Un alto riesgo de aspiración por texturas inadecuadas. Va a haber una terminología estandarizada, entonces estamos hablando que hay de 8 niveles, de un nivel 0 a un nivel 7. Anteriormente se usaban términos como blando, espeso, pero pues para muchos puede significar diferente. Va a ser una prescripción un poco más clara, específica, en comparación con de pronto que no se entienda, una inconsistencia, algo muy subjetivo. A nivel de evaluación y comprobación de cada una de las dietas, entonces con una IPSI podemos mirar que tenemos comprobación por medio de jeringa, por medio de tenedor, por medio de cuchara. Con una IPSI, sin IPSI, podemos identificar algo visual o algo empírico que no va a ser objetivo. A nivel de comunicación interdisciplinaria, entonces va a haber una mejor coordinación entre profesionales, entre el médico, entre especialistas, entre enfermería. Sin IPSI, pues va a generar un mayor riesgo de errores en la preparación, incluso en la administración, que era lo que te decía, si no siguen las recomendaciones que requiere el paciente. ¿Cómo va a ser ese estado nutricional? Con una IPSI va a haber una adaptación, la dieta va a estar adaptada de acuerdo a las necesidades o el aporte calórico que también requiere el paciente. Sin IPSI, pues podemos encontrar un mayor riesgo de desnutrición, incluso deshidratación, que son factores relevantes. Va a haber una disminución en la aspiración y neumonías. De lo contrario, vamos a encontrar con mayor incidencia en estas mismas complicaciones. Pacientes se nos van a complicar, van a haber una mayor estancia hospitalaria. También en cuanto al seguimiento del paciente, nos va a permitir lograr esa evolución de acuerdo a esas valoraciones periódicas que se van a estar realizando con los pacientes. Por eso les decía lo de las valoraciones, estar valorando el paciente, cómo vamos. De lo contrario, van a haber unas dietas rígidas, las mismas dietas, el paciente probablemente no nos va a evolucionar, no nos va a progresar. En cuanto a la formación y protocolos, entonces facilitar esa estandarización institucional y de lo contrario cada profesional aplica criterios diferentes. Finalmente, en calidad de atención, ¿cómo va a ser esa calidad de atención con la IPSI? Pues va a ser una atención segura, organizada, ya que se va a lograr un diálogo directo con los especialistas, vamos a lograr hablar una terminología en común y todo va a ser basado en evidencia. Y pues sin IPSI va a ser una atención variable, va a depender como tal de las experiencias propias de cada uno. A mí me fue bien entonces con una blanda en nivel 4, pero con un paciente que tiene ACV, pero pues no todos los pacientes que tienen ACV van a tener la misma consistencia, todo va muy relacionado a la evaluación previa que les digo. Por eso es importante tenernos presentes nuestra valoración general antes de dictar una dieta. ¿Listo? Sería todo. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. No sé si de pronto tienen alguna duda, inquietud, los pueden dejar en el chat si también desean que sean respondidas. Diría que sí, pero que no. Sí, claro, Alejandro, bien. Bueno, Angie. Claro, Alejandro, puedes hacerla con mucho gusto. Hola María Camila, bueno, muchas gracias a ti y a todos los demás por el espacio. Te agradecemos muchísimo por ese recuento del marco IPSI y la implementación en el hospital. Quería hacerte una pregunta, bueno, realmente son dos, pero creo que una contesta a la otra y es,
¿has tenido resistencia en el personal asistencial para implementar el ITSI? Esa respuesta puede llevar a una segunda pregunta. Sí, hemos tenido como tal, pero pues uno mediante la educación hemos logrado educar mucho al personal, estamos en un proceso de estandarización junto con la central de alimentos, hemos logrado acercamientos hacia esa estructuración, este sistema de la IPSI, que es bastante importante implementarlo acá en la clínica. Dentro de nuestras valoraciones incluso tenemos, así no lo tengamos estandarizado todavía, tenemos ese manejo para los pacientes, incluso en manejo de dosis terapéuticas, lo tenemos presente también, digamos, para los familiares. Muchas veces sí, acá tenemos qué dieta espesa, qué dieta blanda, pero también a los mismos familiares logramos educarlos para que ellos también nos traigan de pronto esos alimentos, mirar cómo vamos con el paciente, cómo hace progreso con esa dieta. Y asimismo también para darle un manejo en casa, digamos, el paciente cuando ya le dan un egreso y demás, que logren manejarlo en casa. Eso es más como la experiencia que hemos tenido acá en la Clínica Colombia. Ya. Y la segunda pregunta, bueno, lo que pasa es que es más curiosidad de cómo están funcionando no solo múltiples clínicas, no solo la Clínica Colombia, sino pues todas las clínicas, no solo de Cali, sino de toda la parte nacional de Colombia. ¿Por qué razón? Porque pues una de las metas a futuro es que todas las clínicas, todas las instituciones de tercer nivel tengan estandarizados los niveles ITSI en sus centrales de alimentación, ¿no? La dificultad ahí es que muchas veces unas clínicas tienen el servicio tercerizado y otras veces sí tienen su propia cocina. Cuando la cocina es propia de la institución, creo que es mucho más fácil educar al personal de salud que en comparación a cuando el servicio lo ofrece un tercero y pues sencillamente lo asiste, porque va a haber una menor adherencia. Pero la idea es que a futuro, inclusive esos van a ser uno de los parámetros que se van a estandarizar en este año en el Congreso Latinoamericano de Disfagia, que va a haber el otro mes, es que aparte de que la Sociedad Colombiana de Disfagia no solo nace, sino que también la meta es a futuro estandarizar esto en todas las instituciones de tercer nivel. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Tú que trabajas allá adentro, tú consideras que la clínica, tu clínica donde tú trabajas, o tú crees que en los lugares donde tú has trabajado puedan tener la capacidad de hacer investigación sobre el uso del marco ITSI? Y si no es así, ¿tú crees que estarían abiertos en un futuro a hacerlo? Bueno, Alejandro, respondiéndote y complementando un poco a lo anterior, sí hay una resistencia como tal en este tema, pero es por los mismos mitos que persisten, los mitos de poder hacer uso de esta IPSI, pero hacia allá queremos migrar, ¿listo? Hacia allá queremos migrar, sí tenemos una central de alimentos de tercero, pero pues está dentro de la misma clínica, entonces logramos una comunicación directa. Sí, aparte de con respecto a lo de las investigaciones y demás, sí, estamos abiertamente a futuras investigaciones, incluso tenemos un equipo de investigación que esperamos poder seguir evolucionando con este tipo de estudios. María Camila, muchas gracias por tus respuestas, un abrazote y sigues, bendiciones, cuídate mucho y gracias a los demás. Muchísimas gracias, Alejandra, a ti por tu participación también. ¿Alguna otra pregunta que alguno le quiera realizar a María Camila? ¿Puedes dejar grabada esta importante conferencia? Claro, sí, señora, esto va a estar directamente en la página de YouTube, entonces se va a compartir el link también de esta grabación. Gracias, excelente exposición, muy fluida, muy interesante todo. Dios te pague, te bendiga y que sigas con muchos éxitos. Amén, muchísimas gracias a ustedes también por la participación y permitirnos ese espacio. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ay, yo estoy también tan maravillada con esta presentación tan enriquecedora, con tanto conocimiento. ¿Usted me podría recordar, por favor, la página de YouTube? ¿Cómo aparece?
Este va a estar por el publicado. chat. Ah, bueno. Todavía no se ha publicado, pero por el chat ya le pongo el canal para que esté pendiente cuando se suba la presentación. Te agradezco mucho. Lo ideal es que se capaciten respondiendo ahí una pregunta que me hicieron en el chat. Lo ideal es que se capaciten en entidades de educación superior, universidades. Esto porque pues fundamental tener esto en cuenta. Listo, bueno, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Espero que todos hayan quedado con un conocimiento bastante de este tema tan importante. Les agradezco también por la participación y bueno, muchísimas gracias también por la atención. Muchas gracias. Ya por el chat dejé el canal de YouTube para que lo puedan mirar y puedan estar pendientes. Hasta luego. Clínica Colombia. Salud para todos.